El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más del Coffee Break. Yo soy Gerardo Hernández y hoy estoy con Felipe Morales. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Gerardo. Morales Fredes. Morales Fredes, sí, claro. Claro, ahí va mi firma implicada. No, pues muchas gracias por acompañarnos a esta nueva temporada del Coffee Break, donde ahora estamos en video. Estamos muy contentos nosotros de poder llevarles esta oferta informativa en otro formato para poder ampliar incluso también pues, los contenidos que les damos, ¿no? Claro, exactamente. Así que gracias por su preferencia. Los que no han escuchado la primera temporada, por favor escúchenla y síganos en esta segunda temporada que tenemos muchísimas sorpresas. Hoy tenemos pues, un tema muy importante porque queremos hablar sobre los desafíos laborales o los desafíos del mercado laboral que recibe el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que, y para eso pues tenemos ya una amiga de la casa, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella es Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes en este reestreno de formatos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sí, así que, y nosotros, como ya, si ustedes nos han escuchado antes, saben que tenemos una tradición, pero hoy la vamos a variar un poquito porque como Sofía ya es invitada de la casa y queremos estar con ella cada temporada hablando sobre desafíos del mercado laboral, entonces ya no le vamos a poder preguntar de su primer empleo. Así que pues la recomendación es que escuchen el episodio de la primera temporada y ahí van a saber cuál fue su primer empleo. Pero sí le queremos preguntar ¿cómo llegaste a México? ¿Cómo vamos? ¿Y qué es lo que más te ha generado como satisfacción para ti este desafío? Mira, llegué a México, ¿cómo vamos? Ya hace poquito más de 4 años. Ha sido un viaje increíble. Es probablemente el reto laboral más importante que he tenido, pero también más satisfactorio. Y te voy a decir, ahorita que estábamos por empezar, estábamos hablando de quién iba a recoger a mis hijos de la escuela. Y creo que el poder contar con flexibilidad laboral, además de tener capacidad de proyección, crecimiento, retos y demás, eso es algo que difícilmente se encuentra en el mercado laboral mexicano. Entonces sé que tengo un gran privilegio y México, ¿cómo vamos? Es parte de ese gran privilegio de poder estar aquí. Entonces, ¿cómo llego? Bueno, pues llego muy contenta, llego muy entusiasmada a México, ¿cómo vamos? Hace 4 años, cuando el equipo era reducido, que estábamos todavía en pandemia, estábamos encerrados, y la reconfiguración del equipo a lo largo de los meses se dio de manera digital. Y esto es importante porque ahora que todo el mundo está regresando a presencial, y me encanta verlos, no crean que es porque no quiero venir, pero la virtualidad ha abierto nuevos retos, nuevas oportunidades, pero también ha permitido que aquellos equipos que logran integrarse y configurarse a distancia se puedan mantener a distancia. Y eso me parece extraordinario. Sí, tenemos ahorita pues gente que trabaja en el sur de la ciudad, en el norte de la ciudad. Sabemos lo difícil que es la movilidad, pero ya también tenemos personas que trabajan desde Toluca y desde Guadalajara. Wow. Eso solo es posible cuando todo el equipo conoce las dinámicas, porque entonces no es como que tienes 2 excepciones o 2 modalidades, sino que todo el equipo está integrado de esa manera. Y uno de los grandes salarios emocionales que tiene la organización es justamente esa flexibilidad laboral, que si bien yo soy la señora de la organización, digamos, todos los demás son mucho más jóvenes, me parece que ese es uno de los rubros que más valoran. Entonces, llego a México como vamos, en contexto de pandemia, en contexto de digitalidad, con hijos más pequeños, ahorita ya son un poquito más grandes, pero en ese momento era muy demandante, además, pues compartir la crianza en casa con el trabajo, con estar, ¿no? En 20 frentes. Y también aquí hay una parte que rara vez se aborda, pero que me parece súper relevante. Hablamos poco del rol que tienen los hombres en la incorporación de más mujeres en posiciones de liderazgo, porque generalmente hablamos de que ya rompimos el techo de cristal. Por supuesto, no quiero desconocer los 150 años de mujeres que me antecedieron antes de llegar a este tipo de posiciones, pero me parece también importante destacar que esto solo se logra con el apoyo de hombres que en el camino fueron rompiendo sus propios estereotipos, sus propios estigmas para poder abrir ese camino. Y en mi caso no fue diferente. Desde los primeros empleos siempre conté con ese mentor, porque no había mentoras claramente, pero eso no le quita mérito al mentor,
que permitió y habilitó las condiciones para darme la promoción, el trabajo, ayudarme a llegar más lejos. Y obviamente no estoy hablando de una única persona, pero esas figuras de mentoría todavía han sido masculinas, incluso para llegar a México como vamos, no todas, pero han sido muy relevantes. Entonces, pues eso, llamar a la reflexión que el techo de cristal solo se rompe entre todos y todas, no es una cosa únicamente de mujeres. Sí, sí, coincido totalmente contigo. Al final todos tenemos una parte para hacer de esta sociedad mejor, ¿no? En todos los sentidos, y creo que tenemos mucho por hacer como hombres para permitir que más mujeres estén en esas posiciones. De acuerdísimo. Sí, es un trabajo y me gusta mucho que empieces con eso, porque es un trabajo realmente de todos. Y Sofía, entrando ya de lleno al tema, pero a lo mejor antes de hablar un poco de los retos, preguntarte, pues, ¿qué mercado laboral recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque, es un contexto importante, porque es la primera mujer que llega al Poder Ejecutivo como titular, pero, o sea, ¿cuál es el mercado laboral que está heredando prácticamente? Mira, tiene muchos retos, tienes toda la razón. Si nos enfocamos solamente en el mercado laboral, recibe el mercado laboral que deja el anterior y el anterior y el anterior y el anterior, que ese es uno también de los temas que platicamos ahorita antes de entrar. Lamentablemente, no importa qué trimestre revises, lo más probable es que las cifras se van a haber movido bien poquito. Entonces sabemos que año con año pues se generan 800,000 nuevos puestos de trabajo, pero también empleos informales, o sea, todo ahí en el bonche. De esos 800,000, pues en un buen año tenemos 700,000 con seguridad social en el IMSS, tenemos 200,000 en el ISSSTE, y dices, oye, pero ya no me salen las cuentas, ya van 900,000, sí, pero también se pierden empleos en el camino. Y esto también es importante porque hemos visto en los últimos años que la destrucción neta de empleos ha sido frecuentemente en informalidad laboral. Eso está bien, porque la informalidad laboral es este gran reto que recibe Claudia Sheinbaum enorme, porque aunque la velocidad con la que crece el empleo formal ha sido un poquito más alta que la velocidad del empleo informal, lo cierto es que todavía 54% de la población tiene algún tipo de empleo informal. Entonces yo creo que ese es el gran reto, que además se intersecciona o se cruza con baja participación de las mujeres, que no se puede separar de la informalidad laboral, baja productividad de las personas, que no se puede separar de la informalidad. Entonces, como ven... Ingresos también, ¿no? Ingresos, tiempo disponible, que además, obviamente todo esto está en un contexto donde las grandes ciudades con los empleos mejor pagados, con las empresotas, que son los mejores empleadores y demás, pues están lejos de las ciudades donde viven, o de las zonas de las ciudades donde viven las personas. Entonces ya solamente es el traslado, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, le sumas 4, la jornada de 8 ya vas en 12. Y las mujeres muy frecuentemente no tenemos 12 horas de corrido disponibles, tan es así que yo terminando de aquí voy a correr a recoger a mi hijo en otro lado, ¿no? Sí. Y mencionabas un tema que me gustaría ligarlo para la siguiente pregunta, porque ustedes recientemente presentaron un estudio de la informalidad, que es la informalidad dentro de la formalidad incluso. O sea, el estudio es mucho más amplio que eso, ¿no? Pero algo que incluso nosotros mismos destacamos es esa cantidad de personas que viven y pues su vida cotidiana trabajando como informales, pero incluso dentro del gobierno, dentro de empresas. O sea, la informalidad es un problema mucho más complejo de lo que pudiese parecer, ¿no? No, totalmente, y me parece que le estás dando al clavo del problema, porque ahorita que me preguntabas, Gerardo, ¿cuál es el reto? Bueno, es un reto que se desdobla en muchos retos, y parte del tema de las informalidades es que hay un grupo de personas, digamos, estos 54% de la población que trabaja, son 32 millones de personas, o sea, no es menor, no, claro, ¿no? Esos 32 millones de personas, la mitad trabaja en el sector informal. Ahorita voy al ámbito que tú me dices, pero ese sector informal son casi siempre unidades económicas de subsistencia. No son la primera elección de las personas porque no encontraron un trabajo asalariado que se adecuara a sus necesidades y a su, digamos, capacidad de ofrecer al mercado, pero también, insisto, a veces no es que la señora no tenga las cualificaciones, es que no tiene el tiempo suficiente para completar el tiempo que se requiere, ¿no? También me parece importante abordar que
de esa mitad de personas en el sector informal, es la mitad de la población que trabaja, pues realmente lo que más necesita es acceso al crédito, oportunidades de actualización para el empleo, un sistema nacional de cuidados. Yo sé que ese lo estiramos para todo, pero estamos hablando de 16 millones de personas que podrían beneficiarse de manera muy inmediata del Sistema Nacional de Cuidados, más los 2.3 millones de mujeres que están en la población no económicamente activa, que dicen si hubiese oportunidad, pero ni siquiera los disponibles. Si yo quisiera trabajar, pero no tengo el contexto que me lo permita, porque tengo gente a mi cuidado. O sea, no puedo, aunque quiera, no puedo. Entonces, como pueden ver, el Sistema Nacional de Cuidados, aunque sea transversal, pues claramente ahí tienes un público muy importante, porque en el sector informal es mucho más frecuente que haya mujeres trabajando que hombres, en casi cualquier informalidad, pero en el sector informal sobre todo. Y luego, atendiendo a tu pregunta, ya con esto cierro, digamos una cuarta parte de la informalidad laboral son estas personas que trabajan en empresas, que trabajan en gobierno. Y aquí es donde explota la cabeza, porque uno de los grandes mitos es, los informales solo venden cosas en la calle. Pues no, resulta que la informalidad laboral que tiene cara de trabajar en empresas y gobierno está en todos los sectores. En todos los sectores es en todos los sectores productivos. Como economistas dividimos la producción de un país en 20 sectores. Construcción, agroindustria, comercio al por mayor, comercio al por menor. En todos los sectores hay informalidad. O sea, no hay uno solo que se salve, ni siquiera los servicios corporativos. Y esa informalidad es justamente la que estás mencionando muy frecuentemente, que es, pues te contrato por honorarios, porque pues no hay recurso, no tengo ganas de que haya recurso, quiero reasignar, quiero contratar más gente. Mira, razones hay muchas, ni siquiera las cuestiono, pero las personas estamos hechas o reaccionamos muchas veces ante incentivos, y el contexto nos da incentivos para no ofrecer seguridad social de entrada. Yo sé que además quienes estén en su pyme y me oigan van a decir, esta señora no sabe de qué está hablando porque la seguridad social es muy cara. Y esa es también una política pública que enfrentaremos, darle seguimiento, que es justamente cómo abaratar el costo de la seguridad social para las pequeñas y medianas empresas. Porque el brinco más importante que enfrentan las personas emprendedoras en México es justamente, primero, insertarse, digamos, con un negocio viable, pero después pasar de micro, pequeño negocio a mediano. Ese primer brinco es enorme, o sea, es el escalón más grande que hay para alguien que quiere tener una unidad de negocio. Bueno, si logramos que eso sea un poco más alivianado, un poco más barato, y además lo puedan hacer ofreciendo seguridad social, acceso a la salud, pues creo que ganamos todas y todos. Entonces, como ven, otra vez son políticas públicas diferenciadas, y en el caso de las personas que trabajan en el gobierno o en las empresas, pues ahí lo que necesitamos es sí abaratar el costo inicial de la seguridad social, pero también pues mejor supervisión y acompañamiento, porque tenemos esta sensación que muchas veces los inspectores de la Secretaría del Trabajo pues van ahí a fisgonear y a revisar todo lo que está mal, en vez de ser un apoyo, una ayuda, una asesoría para que las cosas salgan mejor, ¿no? Sí, porque incluso en ese tema de las personas, como mencionas, que trabajan por honorarios dentro de las empresas, la Suprema Corte ha emitido varias jurisprudencias diciendo que si tú tienes cómo demostrar que realmente hacías el trabajo de una persona que debió haber sido contratada, pues tienes todo para ganar legalmente incluso, ¿no? Totalmente, pero también imagínate echarte un pleito. Sí, claro. O sea, la gente necesita trabajar, no pelearse. Sí, claro. Y me pongo a pensar en esto que menciona Sofía, que me gusta mucho, porque también todo es un tema de, pues, que le corresponde al Estado de qué manera incentivas, ¿no? Sí. O sea, el Sistema Nacional de Cuidados es una manera de incentivar la participación laboral de las mujeres, este tema de a través de la seguridad social. O sea, entonces, mucho tiempo, o sea, al Estado le toca mucho, ¿no? De poner el contexto adecuado, ¿no? Para empezar, contratar a los que tiene pagándoles por sobre. Claro, de entrada desde los propios gobiernos, poner el ejemplo, ¿no? Sí. Vengo de platicar ahorita con unos estudiantes norteamericanos que estaban con los ojos cuadrados de esto justamente, ¿cómo es posible que el gobierno contrate por honorarios y sin hacerse responsable de esa contratación? Y entonces decía, pues es que parte del tema es, habiendo sido funcionaria pública, pues a ti te dicen, las plazas están congeladas, pero tienes que hacer toda esta lista de obligaciones que marca la ley. Entonces, ¿qué haces?
Claro. pues cuánto dinero tenemos de otra partida, y esa otra partida son servicios profesionales, entonces pues haz que trabajemos en un proyecto. Y claro que el proyecto pasan 2-3 años, y no es un proyecto, es alguien que trabaja pues 16 horas al día, porque más el gobierno trabaja muchas horas, y entonces pues realmente caes en el supuesto donde legalmente podrías ganar. Pero ¿quién se va a aventar un litigio contra el Estado? Sí, ¿no? claro. Entonces, No, y la persona dice, oh, no, pues tengo un ingreso seguro, ¿no? Claro. Que mucho también eso a veces también ocurre, ¿no? O sea, las propias personas muchas veces dicen, ¿para qué quiero seguridad social si voy y no hay medicamentos? Si me va a dar la cita dentro de un mes, ¿no? O sea, Me atiende más rápido el me doctor de atiende la más farmacia. rápido el doctor de la farmacia y Sí, acá claro. y no estoy ganando mal, ¿no? O sea, Claro. también, pues... Estás tocando un punto central, porque parte de la gran discusión que hay alrededor de la informalidad laboral es el acceso a los servicios de salud. Sí. Y creo que Alejandra Haas lo mencionaba muy bien en la presentación de este estudio conjunto que nos hicieron favor de cubrir, que es la salud no es una prerrogativa y no es una prestación. La salud es un derecho humano. Claro. Y el Estado mexicano está obligado a cumplirlo. Sin embargo, por la forma en la cual están estructurados los servicios en México, están tan fragmentados dentro del sector público y dentro del sector privado. Pero dentro del sector público estamos gastando mal el dinero. Sabemos que tendríamos que estar gastando 6 puntos del PIB, de acuerdo a los estándares internacionales. Estamos gastando la mitad, o estamos invirtiendo la mitad. Asumamos que estamos gastándolo bien. Entonces, ¿cómo explican que si en los últimos 6 años prácticamente se incrementó el gasto en salud en casi 1 punto del PIB, pasando de 2 y cachito a casi 3%, ¿por qué cada vez más las personas pagamos en nuestro bolsillo los servicios de salud? Entonces, quiere decir que estamos gastando mal. Sí, claro. Sí. O que, como bien dices, pues chance y hay operaciones de cadera, pero dentro de año y medio. Y dentro de año y medio yo ya estoy tan lastimada que estoy postrada en la cama y me estoy muriendo de pulmonía, o sea, de otra cosa. Entonces, claro. creo que sí hay una discusión bien importante que hacer. ¿A qué le vamos a poner prioridad? Y pareciera ser un tema distinto, pero creo que el garantizar acceso a servicios de salud de calidad preventiva, además un país que tiene tanta prevalencia de diabetes, vaya, o sea, no es posible, estamos en el siglo XXI, podríamos prevenirlo, podríamos detectarlo en etapas tempranas, bueno, todas esas cosas tendríamos que poder incorporarlas entre los retos del mercado laboral, porque lo que necesitamos hacer es dar el siguiente paso, es decir, vamos a desvincular todos estos subsistemas de salud del empleo y vamos a darle el mismo servicio a todos. Eso se dice muy rápido, se hace muy lento, porque pues obviamente quien recibe mejores servicios como los afiliados al sistema de Pemex, sí, claro. a otros servicios de salud, el ISSSTE tiene mejor servicio que tal vez los ISSSTE locales, pero peor servicio que el IMSS, y definitivamente en el camino pues, se quedan también los niveles de atención de SEDENA, de SEMAR. Entonces, es una discusión complicada, pero en algún punto tenemos que darla, y yo creo que ahí sí se intersecta con mercado laboral. Sí. Qué interesante. Sí, porque aparte, y me pongo a pensar ahorita en lo que dices de fragmentado, o sea, sí, incluso dentro del mismo sistema, ¿no? O sea, tú puedes tener seguridad social a través del IMSS y no te atienden en cualquier clínica, ¿no? O sea, es la que te registraste. La que te tocó. La que te tocó, ¿no? Si no te cambiaste de domicilio. Si no te exactamente. O sea, entonces, sí, o sea, hasta dentro del mismo sistema, ¿no? Muchas veces vemos esa fragmentación. Sin duda, y además entran dentro de estas informalidades, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Y digo las trabajadoras porque, por supuesto, pues 92% son mujeres. Bueno, ahí tenemos varios problemas. Primero, la invisibilidad que da el que esté adentro de un hogar. Entonces son las puertas de una propiedad privada las que están ocultando pues las condiciones laborales, las garantías, digamos, del empleo, posibles abusos, que a eso además le sumas, bueno, pues el racismo y el clasismo que ya conocemos y que duele, pero que tenemos que hablar, lo que existe, y le va sumando otras capas como esto, o sea, en los programas que se van actualizando, por ejemplo, de afiliación a las personas que trabajan de manera remunerada en los hogares, pues cuando se logran dar de alta, muchas veces no tienen las mismas los mismos servicios completos que tendría una persona que estaría asalariada en otro esquema. Se ha ido ampliando, ha ido mejorando, pero creo que parte del tema es pues esta fragmentación que tendríamos que ir pudiendo aplanar el piso y hacerlo también más ágil y barato. En el rubro de las trabajadoras del hogar creo que se ha ido digamos, documentando y se ha ido habilitando mecanismos para que sea más fácil y más ágil. Pero pues también es una discusión que se da
con mucho resquemor y con mucho recelo por parte de todas las personas, porque pues son trabajos tan precarios que si alguien te ofrece lo mismo, pero por un poquito más de dinero, pues te vas. Entonces ahí es donde entra este estereotipo que dicen es que no son confiables, se van de un día para otro, ¿para qué las aseguro? Sí. Pues es que si no fuera trabajo tan precarizado, si no fuera trabajo esclavo y si no fuera tan mal pagado, pues posiblemente no tendrías esa rotación. Sí, porque pasa lo mismo en ese sector que en cualquier sector productivo donde pues hay personas que llevan toda la vida trabajando con la misma familia porque los tratan bien, o sea, finalmente igual que en una empresa, ¿no? Si te tratan bien, si te dan tus prestaciones, pues obviamente vas a permanecer ahí, ¿no? No te vas a ir por cualquier oferta. Totalmente de acuerdo, pero un poco la discusión es, digamos que tienes un buen tirano, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Y con ello no quiero decir que las personas que dan empleo en el hogar, en sus hogares, que también están abriendo las puertas de la parte más íntima de su vida, claro, ¿no? Que es su cama, sus cosas y demás, estén haciéndolo mal. Lo que estoy diciendo es si lo dejamos al arbitrio de la buena ondez, pues va a ser muy fácil que quien no sea buena onda pueda abusar de manera... Bueno, porque lo estamos viendo en otros, otro ejemplo bien podría ser el tema de la tecnología con las plataformas digitales, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, pues si lo dejas como que si lo quiere o no lo quiere hacer el empleador, pues el empleador va a optar por no hacerlo. Sí, claro. Pero es que además es hasta irracional. No, ¿por qué tendría yo que pagar más por lo mismo? Pues que no es optativo, porque lo que necesitamos es que todos vivamos bien. Pero otra vez, no tener garantizados lo más básico, como vacunas para toda la población, pues entonces es que voy a estarle yo pagando a cualquier seguridad social a nadie, de todas maneras mejor se lo doy en cash. Y si a eso le pudiésemos sumar que hay personas que pues ni ellos tienen la seguridad social, ¿no? Claro, entonces que ellos a lo mejor tienen un empleo que les permite financiar, tener el trabajo de una persona que se dedica al trabajo del hogar en su propia casa, y muchas veces ni ellos tienen la seguridad social. Entonces es como una cadena de un montón de elementos. Es una cadena donde además tenemos súper normalizado. También uno de esos estudiantes, de hecho este era de Perú, pero estaba estudiando en Estados Unidos y me preguntaba, bueno, ¿y por qué los jóvenes aceptan tan malos empleos? Digo, pues porque pareciera que es como nos enseñan que tenemos que aceptar el primer trabajo. Da gracias a Dios que te dieron el trabajo. La oportunidad, claro, te pago con experiencia casi. Pero pareciera entonces que lo que no estamos valorando es como la calidad del trabajo. Exacto. Porque parte, por ejemplo, del poco éxito percibido del programa de Jóvenes Construyendo un Futuro, era justamente la falta de supervisión y lo costoso que era para muchas empresas tener un becado que no iba o que no le interesaba. Entonces, entiendo que lo que necesitamos también es cambiar un poco la aproximación que tenemos hacia el trabajo, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene, insisto, el privilegio que tengo yo de pararme todos los días agotada, decir, otro día de trabajo, ¿no? Hay días donde no me puedo levantar y aún así lo disfruto. Bueno, yo sé que eso no es la mayoría de las personas, pero en la medida en la que podamos mejorar las condiciones laborales, pues va a ser mucho más habitable este mundo para todo tipo de empleo, incluso para quienes no lo disfrutan tanto. Sofía, informalidad laboral, el mayor reto es una falla estructural, como tú dices, que la hereda no solo de este sexenio, sino de muchos anteriores. ¿Qué otras cosas se conectan? Porque el mercado laboral tiene muchísimas fallas estructurales. Híjole, sí. Mira, yo creo que una de las grandes manifestaciones de esa falla estructural es la baja participación de las mujeres. O sea, a estas alturas yo ya no creo que el problema sea que las mujeres no queremos trabajar. Es la falla que responde a pocos mecanismos para habilitar un balance en el uso del tiempo de hombres y mujeres en el país, punto. Yo sé que suena frío, pero si tú regresas siempre como a los orígenes de los roles sociales y familiares como los conocemos, asociamos feminidad con cuidados, con atenciones, con apapacho, con mimos. Yo no estoy diciendo que cambiemos la forma en la cual nos interrelacionamos, sino esos mimos y esos apapachos no tienen que venir directamente relacionados con que esa persona no duerme, no come, no hace ejercicio y no tiene tiempo para salir a trabajar. O sea, los cuidados tienen que ser compartidos y esos cuidados ahorita recaen mayoritariamente en mujeres, pero si lográramos balancear el tiempo que le dedicamos a las labores domésticas no remuneradas, cuidados, cocina, limpiar y demás, entre hombres y mujeres, pues habría muchas más oportunidades para que las mujeres que opten por salir o necesiten salir a trabajar,
puedan hacerlo. Sabemos por el censo que hace 4 años que se levantó, las mujeres jóvenes ya acumulaban más años de educación formal que los hombres. Eso no es nuevo. Y sin embargo, pues vemos que en todos los sectores y prácticamente en todos los niveles educativos, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres. Por supuesto que cuando además esto se intersecta con la informalidad laboral, las brechas se multiplican. O sea, que hay más mujeres en informalidad también. Totalmente, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, la brecha que hay entre hombres y mujeres en la formalidad laboral, o sea, existe, pero no es tan grande, es como del 10%. Cuando tú te vas a revisar la brecha entre hombres y mujeres en estas distintas informalidades, la brecha se te puede ir hasta el 30%. Uf. Y esas brechas además las ves en sectores feminizados como son el trabajo doméstico remunerado, donde casi todas son mujeres, pero los hombres que trabajan en las casas normalmente son o jardineros, o choferes, o vigilantes. Bueno, ellos ganan 20, 30, 40% más que ellas, a pesar de que las horas de trabajo sean las mismas, ¿no? Sí. Es un factor que pues es transversal, ¿no? Como decías, en la formalidad y la informalidad, que además del Sistema Nacional de Cuidados, porque bien lo mencionabas desde el principio como una de las necesidades que hay, la presidenta pues lo ha mencionado, si bien no ha esbozado cómo lo gestionaría, ¿no? Necesitamos saber el presupuesto. El presupuesto, yo hace unos días escribía que las señales para el sistema de cuidados, las primeras señales las debería dar ella, ¿no? Porque es la persona, pues, en el cargo de más importancia en el sistema político del país. Donde está el dinero está. Pero yo decía, objetivo, claro, o sea, ¿no? en el presupuesto, ahí se va a ver, pues, realmente sus primeras señales, ¿no? Además de ese tipo de políticas, ¿qué otro tipo de políticas crees que se podrían implementar a nivel federal o a nivel del aparato público para poder atender estos problemas estructurales? Mira, cuando hablamos de un Sistema Nacional de Cuidados, pareciera que de pronto nos van a poner como una malla así encima y nos va a resolver. Un escudo protector. Y nos va a resolver todo. Yo me lo imagino como enredadera. Cuando tú pones una enredadera, primero pones una malla, ¿no? Cuadriculado, algo para que se trepe. Yo creo que no va a funcionar así y creo, y ahí espero, porque no puedo saber qué va a hacer la presidenta Sheinbaum, pero yo espero que replique un poco el conocimiento, o más bien no replique, aplique el conocimiento que ya obtuvo en Ciudad de México. En Ciudad de México hicieron pilotajes muy importantes durante su administración en cuidados, pero en cuidados no como los conocemos de una guardería, de 9 a 5, no, cuidados comunitarios en las vecindades, en las comunidades, mujeres que cuidan a los hijos de otras mujeres mientras salen a trabajar y reciben dinero de regreso. Eso era un poco las estancias infantiles. Eso te iba a decir, es otra forma de decirle, pero ellos no lo van a querer reconocer. No importa, que le digan como quieran. Claro. Pero a lo que voy es, ya existe un camino recorrido en exacto. eso. Entonces yo esperaría que retomen lo que hicieron en Ciudad de México, pero también lo que se venía haciendo a nivel federal, recuperando las experiencias, porque además también es cierto, estos estancias infantiles pues le daban atención a 400,000 niños, pon tú a 350,000 mujeres o familias con hijos. Pero la demanda, como te decía yo al principio, hay 2.3 millones de mujeres en la población no económicamente activa, en la no disponible, o sea, ni siquiera entre las que si le das la chamba la toma, entre las que dicen, incluso si me das la chamba no la puedo tomar porque mi contexto me lo impide. Entonces, la oferta que ella hizo en sus 100 compromisos era ofrecer cuidados para 2.1 millones de mujeres. Vamos a ver, ahí ya hay un cacho cubierto, pero todas las personas que están en la informalidad laboral, digamos, y esa es una pregunta que tú me habías hecho antes, la trampa de hablar de la tasa de desempleo, porque en México decimos tenemos la tasa de desempleo en el suelo, pues está sí, bajísima. pero porque la tenemos subsidiadísima con el trabajo de las mujeres que están cuidando y trabajando, porque este es el otro dato. 46% de las mujeres en promedio, en edad de trabajar, 15 años y más, en promedio, trabajan o buscan un trabajo. 46%. Suena bajito, considerando que los hombres es 76%, que también me parece muy alto, porque parte del problema de la informalidad es que hombres que tendrían que estar o descansando, o curándose, o estudiando, o algo, pues están trabajando porque alguien tiene que trabajar, ¿no? Bueno, las mujeres que cuidan, que sabemos que son la mayoría de las personas que cuidan son mujeres, por ejemplo, de niños y de infancias y adolescencias, es 9 de cada 10 cuidadoras son personas mujeres, ¿no? En el caso de adultos mayores es 6 de cada 10, ahí me da gusto que haya una mayor participación de los hombres, pero todavía sigue estando desbalanceada. Pero al final ya se me olvidó la idea completa, pero lo que quería decirte de la trampa del desempleo
es que justamente el tener tanta informalidad encubre, ya me acordé, que las mujeres que cuidan también trabajan, pero además trabajan más que el promedio de las mujeres. Estamos hablando que el 51% de las mujeres que cuidan trabajan porque cuidar cuesta. Y sin pago. Y porque cada vez hay más... No. Trabajan en el mercado laboral en el mercado remunerado. laboral, claro. Entonces, o sea, ese es un gran insight, porque me parece importante también decir, no que se quedaban en su casa a cuidar, o sea, sí, pero si tú estás encabezando un hogar o Claro, si exacto. las dinámicas laborales de tu No hay de pareja otra. Sí. no dan para que Claro. él sea el único proveedor, porque en la informalidad laboral no alcanza para comprar comida para todos con el dinero del trabajo, Sí. bueno, pues entonces estas mujeres salen a trabajar y al momento que se levantan las estadísticas, Sí. parece que tienen un empleo, pero son empleos precarizados o Claro. vendiendo cositas o atendiendo como pueden, ayudándole a otras personas, pero no son Sí. empleos de calidad, y por eso está súper subestimada la cantidad de desempleo que realmente estamos teniendo. Sí, por supuesto. Sí, porque tenemos a toda una población que no está buscando empleo porque no están las condiciones para que lo busquen, ¿no? Claro. Y en esos casos hay muchas Sí. mujeres que tienen una sobrecarga de cuidados. Ahora, yo me quedo pensando, Sofía, cuando hablamos de cuidados, pues es dimensionar todos los cuidados, ¿no? Porque tenemos cuidados de menores, pero también tenemos cuidados de personas mayores, tenemos cuidados de personas con discapacidad. O sea, realmente hablar de un sistema nacional de cuidados es hablar de muchas dimensiones también. No, bueno, y ahí ahorita que mencionaste discapacidad, otra vez, no hay una única forma de tener alguna discapacidad. Creo que ahí el fondo del asunto es inclusión, porque las personas con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva, muchas veces tienen posibilidades e intención de insertarse en una vida productiva, educativa, pero no tenemos rampas, pero no tenemos banquetas, pero no tenemos Sí. Sí, la mecanismos de infraestructura. lectura, braille, o sea, no, todo eso hace que muchas personas pues tengan que estar en casa, y yo ahí, más que un sistema de cuidados para incorporar a las discapacidades, pensaría en tenemos que repensar la forma en la cual organizamos el trabajo Sí. Sí, y también. el transporte. Que por ejemplo hay el teletrabajo que probablemente ha dado oportunidades, me pongo a pensar, personas con discapacidad motriz, ¿no? Si tú lo eliminas, pues estás Sí. eliminando oportunidades laborales para totalmente. esa población. Sobre todo en una realidad donde el transporte Claro. público Sí, no, no hay está forma que te diseñado. subas con No. una silla de ruedas tú Sí. solo. O No, sea, o sea, Sí. bueno, a veces uno que no tiene una discapacidad motriz le cuesta trabajo Claro. meterse Sí. al vagón del Sí. metro, claro, Sí, literal. desafiando las Literal. leyes de la física y todo. Pues, O te ¿qué sacan nos- por la ventana. Claro, te sacan por la ventana, pues que será una persona que tiene una Sí, discapacidad claro. motriz, ¿no? Sofía, justamente este sexenio va a concluir en el 2030, sí. que es un año muy relevante porque pues están los objetivos del desarrollo del año 2030 fijados por la ONU, y el trabajo decente es uno de esos objetivos, ¿no? Ay, Dios. ¿Cómo ves ese desafío? ¿Se logra? ¿No se logra? ¿Qué podríamos avanzar? Si tú tuvieras la oportunidad de decirle a la presidenta, avance por lo menos en uno para que sea, ¿qué le dirías? Yo sí diría que le diera prioridad a atender las distintas informalidades, porque de esa manera sí estaría incorporando, si de veras tuviera la intención y por supuesto pusiera el dinero donde va y demás, sí tendría el resultado, el incorporar más mujeres al mercado laboral, que ese es el otro gran tema, porque insisto, en México trabajan más hombres de los que tendrían que estar trabajando, porque hay menos mujeres trabajando en el mercado laboral remunerado de lo que tendrían que estar trabajando. Entonces, si logramos atender, por ejemplo, la informalidad en empresas y gobierno, ¿no? Con mejor supervisión, con menos costos del financiamiento, Claro. con mayor incorporación a regímenes, del SAT y de las autoridades locales y demás, ahí tendríamos también posibilidad de tener mayor emprendimiento de estas mujeres que ahorita venden cositas pues entre Claro. sus amistades, para que se vuelvan verdaderas emprendedoras. Entonces, creo que ahí habría un punto. Luego, el tema de los cuidados habilitaría a que las mujeres que quieren y puedan hagan una vida profesional o ocupacional útil para sí mismas Claro. y para su familia. Pero si además tienes intención de visibilizar la importancia de cubrir y pagar bien el trabajo doméstico, ahí estarías beneficiando ya también a un grupo muy importante. Estamos hablando de millones de personas, o sea, 2.3 millones, 2.1 millones de personas. Más las informalidades en el campo, que ese es un reto totalmente distinto, porque lo que tenemos es tecnificación del campo, integración del comercio exterior de lo que se produce en el campo,
uso del agua, pero las personas que se están quedando en la informalidad dentro del campo, esas son las personas más pobres de las más pobres, y ya sabemos que en la administración anterior, al hacer los programas sociales, entre comillas, universales, perdieron cobertura los lugares más lejanos, las personas más necesitadas, que son estas personas del campo. Entonces yo diría, señora presidenta, enfóquese en resolver los problemas de la informalidad, porque aunque no nos va a resolver el problema, digamos, fiscal, porque si metes a todo el mundo de la informalidad a la formalidad, que además nunca se puede hacer cero, o sea, no puede haber informalidad cero, ¿no? Sí. Pero asumiendo que queremos una informalidad como la de Chile, que es 25% de la población, bueno, en ese caso no solo es un poquito más de recaudación, sino también son más costos de seguridad social. Claro. Pero asumiendo que pudieras meter verdaderamente a todo el mundo a la seguridad social y a un empleo formal, eventualmente habilitaría los mecanismos para que hubiera mayor inclusión financiera, para que hubiera transferencias, para que hubiera uso de fintech, para que hubiera estas inversiones que parecen marginales, pero que pueden hacer toda la diferencia para que un emprendimiento sea eso, un emprendimiento y no una unidad de subsistencia. Claro, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Yo me quedé reflexionando así. Es que sí, es un problema muy transversal. Sí, ¿no? por supuesto. Pero aparte creo, o sea, me gusta mucho lo que pones en la mesa, Sofía, porque sí, de alguna manera, o sea, la meta de trabajo decente pasa mucho con cómo le hacemos para que las personas tengan mejores puestos de trabajo y mejores condiciones. Aunque en la informalidad pueden haber casos excepcionales, ¿no? Que porque legalmente decimos todo es precario, a lo mejor hay excepcionales, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema de ingresos, ¿no? Sí. Casos excepcionales, la realidad es que se relaciona mucho con precariedad, ¿no? Entonces, difícilmente aspiras a cumplir con trabajo decente o trabajo digno cuando tienes a la mitad de la población en alguna dimensión de informalidad. Sí, totalmente. No, totalmente. Yo creo que es un reto importante. Tú me preguntabas del 2030, te traje unos datos. Si la dejamos al mercado y la informalidad queremos que disminuya por sí sola, asumiendo que va a haber crecimiento económico, que ese es otro podcast del cual tendrán que invitarme después, ¿no? Asumiendo que hay más o menos crecimiento económico moderado como hemos tenido en los últimos 20 años, la informalidad llegaría al 25%, es decir, a la mitad, poquito menos de la mitad de lo que tenemos ahorita, hacia el año 2085. Muy lejos de los objetivos de 2030. Ya va a haber otros objetivos del desarrollo sostenible. Si se renegocian, a lo mejor y llegamos. Brechas de participación por sexo, ok. O también, hasta el 2075, si seguimos con la trayectoria de más incorporación de mujeres al mercado laboral que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces también, ni tú ni yo lo vamos a ver, ¿no? Luego, la brecha salarial, esa también va a tardar 100 años. La productividad dependerá más bien justamente de que logremos que estas micro y pequeñas empresas sean viables y transiten hacia ser empresas medianas. No todas la lograrán. Hay una parte que es como destrucción creativa y esa es también otra conversación aparte, pero lo que sí hemos visto en los últimos 20 años es que el crecimiento en la inversión privada se ha ido a las empresas grandes y no a las empresas micro, pequeñas y medianas. Ahí hay otro reto adicional que es habilitar las condiciones de crecimiento e incentivos para que haya pues venture capitalists, o sea, que haya mecanismos de inversión en pues donde haya negocio, no importa el tamaño de la empresa, pero sí priorizando aquellos emprendimientos ágiles, útiles, viables, de menor tamaño. Claro. Pues no llegamos al 2030. Pues no llegamos. Creo, no sé si quedé más preocupado o angustiado, pero al 2030 no llegamos, ¿no? Sí, yo quedé pensando mucho o sea, en realmente qué tan lejos estamos, ¿no? O sea, estamos muy lejos todavía. O sea, sí se requiere intencionalidad totalmente. Sí, para... Sí, digo, a lo mejor no vamos a llegar al 2030, pero sí intencionalidad para lograr reducir un poco todas estas brechas que existen de aquí al 2030. Y desde el Estado, ¿no? Porque, o sea, digo, la iniciativa privada podría hacer muchas cosas, flexibilizar los puestos de trabajo, políticas de inclusión y todo, pero pues no deja de ser, digamos, algo muy pequeño dentro de todo lo que se Sí, porque me quedé pensando, y antes de que Gerardo pase a la última sección, pero me quedé pensando, por ejemplo, la reforma de plataformas digitales que ahora se está analizando, pues está calculando que va a beneficiar a 270,000 personas. O sea, en el universo que estamos hablando de la informalidad, realmente es una discusión pequeña, pero también es una discusión que tenemos que tener porque México va a seguir siendo país de tránsito, no solo de expulsión de personas en términos migratorios. Yo creo que esa conversación va a tener un impacto en conversaciones futuras y ahí va la viabilidad de
pues, los emprendimientos, porque ahorita estás hablando de las plataformas, pero hay otras empresas chiquitas que usando la tecnología como el WhatsApp o como algún otro comunicador, pues empiezan ya también a hacer envíos a domicilio y demás. Sí. Entonces, creo que no podemos dejar de tener la conversación y tiene que mantenerse viva. Vigente. Sobre todo porque allá vamos y las nuevas tecnologías replantean muchas cosas totalmente. que seguramente no las teníamos pensadas ni en los esquemas de seguridad social ni en las leyes laborales. Exacto. Sofía, estamos llegando casi al final. Nos queda todavía una sección que está muy buena. Se llama Piensa Rápido. Y vamos a decir lo primero que se nos venga a la mente nosotros y tú nos vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Vamos a decir palabras al azar. ¿Va? ¿Estás lista? Sí. Comienzo yo, comienzas tú. Comienza tú. A ver, A ver si piensas rápido. Mercado laboral mexicano. Dignidad. Informalidad. Problemón. Participación laboral de las mujeres. Reto necesario y absolutamente inevitable. Empleo en México. Desconfianza por la informalidad. Trabajo decente. Un buen objetivo para el 2030. Tasa de desempleo. Ay, subestimación absoluta. Una mentirita. El desafío sexenal. Bueno, creo que ya te lo había preguntado. Vas a decir que no tiene nada que ver con el mercado laboral, pero generar las condiciones de confianza para que haya Estado de Derecho. Porque ibas a decir, ¿eso qué? Pero es que si no hay crecimiento económico, no hay forma que las personas en informalidad laboral tengan mejores ingresos, punto. Sí. Porque en la informalidad nos va a tomar un rato resolverla, así nos pongamos manos a la obra. Exacto. Pero sin crecimiento económico, las personas a la informalidad laboral están en posiciones de vulnerabilidad extrema. Entonces, para que haya crecimiento económico necesitas inversión, para que haya inversión necesitas certeza jurídica. Y esa certeza jurídica te la da la confianza en las instituciones, la división de poderes, un poder judicial autónomo, entes reguladores firmes. Ahí es donde ahorita está mi preocupación mayor, incluso por encima de la consolidación fiscal y del presupuesto público. Sobre todo se conecta de alguna manera. Sí. Sofía, la última pregunta, el coffee break. ¿El coffee break? El coffee break me parece que es una gran iniciativa del economista. Muchas gracias, Sofía. Pues llegamos al final. Gracias por acompañarnos, Sofía. ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales? Muy bien. @México cómo vamos, porque además les quiero decir que acabamos de ganar un reconocimiento como influencers económicos, diría yo. La revista Forbes nos nombró como economistas más influyentes en México, dentro de una lista, pues no somos las únicas. Pero este es un reconocimiento a la plataforma, al espacio y al equipo de México cómo vamos. Entonces, pues @México cómo vamos, ojalá podamos llegar a más personas, porque verdaderamente ofrecemos información útil y ágil. Y no dejen de leernos en alianza con El Economista, porque cuando ellos no están haciendo podcast, están escribiendo cosas y lo hacen muchas veces en conjunto con nosotros. Sí, por favor, sigan a México cómo vamos, sigan a Sofía en sus redes. Información muy digerible también, o sea, paso del mercado laboral, a mí me facilitan muchísimo el trabajo. Sus semáforos, tienen unos semáforos están muy buenos, muy ilustrativos. Así que, Sofía, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta segunda temporada del Coffee Break y de las que vienen, porque Sofía va a estar aquí con nosotros cada temporada, esto ya es tradición. Me encanta. Felipe, llegamos. Pues sí, muchas gracias, Sofía, y pues gracias a todos los que hacen posible este podcast, todos los compañeros que ahora sí o sí pues es visible que nos ayudan, así que muchas gracias a todos los que están detrás de este gran proyecto y los invitamos a seguir atentos a la oferta de podcast del Economista y de todos los gustos, y ahora pues también el Coffee Break en video, en audio, y ahora tenemos nuestro propio canal, así que no hay excusa para que diga que no nos puede escuchar, así que muchas gracias por seguirnos y los esperamos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.